Hola a todos. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos en Cristo, Señor, que han dispuesto su tiempo para aprender un poco más sobre tu palabra. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles. Lección 2. La iglesia comienza. Durante este tiempo vamos a hablar un poco sobre el capítulo 1 del libro de Hechos. Bien, comenzamos. Hechos capítulo 1 versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El escrito está dirigido a quien se llama Teófilo, cuyo significado es amigo de Dios. Jesús primero hizo y luego enseñó. La enseñanza de Jesús concordaba y descansaba en lo que hacía. No es posible enseñar sobre Cristo sin vivir a Cristo. Hechos capítulo 1 versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En Hechos se usa el término apóstoles para referirse a los 12 y el de los discípulos para todos los cristianos. Son los discípulos quienes reciben la enseñanza de los apóstoles. Las obras que los apóstoles realizarían luego de la ascensión del Señor son hechas por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El que había padecido y muerto se presentó a los discípulos y a los 12 como viviendo. Es Jesús el que se deja ver. Las manifestaciones de la resurrección son pruebas indubitables. Cuando Tomás estaba dudando sobre la resurrección de Jesús, Jesús se le aparece y dice: mira, ve mis manos, mis pies y mi costado. Le dijo que los viera y que también los tocara. También habló con ellos, les enseñó después de la resurrección 40 días, a la vista de varios testigos. A esto se refiere con pruebas indubitables. Hechos capítulo 1 versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es evidente que el Señor comió con los suyos después de haber resucitado. La procedencia del Espíritu, al ser enviado, es también como la del Hijo, ambos enviados por el Padre, pero junto con el Padre, el Espíritu es también enviado por el Hijo. Hechos capítulo 1 versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo de Juan expresaba simbólicamente la limpieza interior a que llegaba quien venía en arrepentimiento a Dios. El tiempo entre la ascensión y el descenso del Espíritu es de tan solo 10 días. Los bautizados en el Espíritu son sumergidos bajo la divina persona que los cubría y llenaría en plenitud. También es necesario observar lo siguiente, de que en este texto no encontramos el bautismo en fuego, como lo cita en Mateo. Hechos capítulo 1 versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta misma pregunta la vemos en Mateo capítulo 24. Esta es la última conversación que los discípulos mantuvieron con el Señor. El heredero del reino era Jesús, no solo por descendencia davídica, sino por su condición de Mesías. El alcance para el tiempo actual y escatológico del reino de Dios no es exclusivo de Israel, como tampoco la instauración del reino mesiánico, sino que comprende también a todos los que habían de creer en Cristo.
Jesús reinará sobre todas las naciones y se sentará en el trono de David durante 1000 años. Eso es lo que llamamos milenio. Entonces, es una pregunta más con una respuesta escatológica. Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos deseaban conocer la fecha en que iba a ocurrir el acontecimiento de la instauración del reino mesiánico. Hay cosas reveladas que son para todos y otras secretas que pertenecen a Dios. El tiempo del regreso del Señor a la tierra y la inauguración del reino mesiánico es potestativo de Dios. Si bien nos llena de curiosidad aprender sobre la escatología, las profecías, el apocalipsis, este tema sobre cuándo pasarán estas cosas es potestativo de Dios, el Padre. Bien, no importa cuánto queramos averiguarlo, es por la voluntad de Dios que Él va a poner la fecha, el tiempo y la hora de estos acontecimientos. No está en nuestras manos saber cuándo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El éxito de la misión está en el mensaje proclamado y en el poder del Espíritu para redarguir, convencer y regenerar al pecador que creyere. No se trata del envío de poder, sino del envío de una persona divina que comunicaría el poder para llevar a cabo la misión. Algo que me llama la atención, hasta lo último de la tierra, esta palabra tierra tiene más bien una derivación de la palabra etnias. Una mejor lectura sería de esta manera: hasta la última etnia. En Bolivia tenemos 36 etnias. Y de las 36, al menos se sabe de que 5 aún no han sido alcanzadas por el Evangelio. Ahora imaginémonos alcanzar a todas las etnias, a todas las lenguas, idiomas, naciones en el mundo. Bien, este tema es muy importante si lo abordamos desde el punto de la ventana 1040. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús no desapareció de la vista de los creyentes reunidos en aquella ocasión, sino que fue un acontecimiento que se hizo visible a todos. El testimonio de cómo el Señor fue ascendido de la tierra al cielo queda atestiguado por muchos creyentes que vieron personalmente el hecho. Esa nube que lo toma y lo oculta es la señal de que había reentrado con su humanidad glorificada en la gloria celestial, la Shekinah, que había tenido eternamente junto al Padre. Él fue alzado, fue llevado. Él no desapareció como en un abrir y cerrar de ojos, sino que fue alzado y ascendió al cielo, y una nube. La ascensión era necesaria para poder enviar del Padre al Espíritu Santo. No podía haber Pentecostés sin ascensión. Además, la ascensión de Jesús supone hacer realidad en su momento la promesa dada a los suyos de preparar un lugar para los creyentes. Sentarse a la diestra es ocupar un lugar de preferencia, privilegio, poder y gloria. Supone la exaltación al lugar de supremo honor. Representa la participación absoluta en la autoridad y poder divino. La resurrección y ascensión hace posible la justificación del pecador. Hechos capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Cuando la nube recibió al Señor y lo ocultó de la vista de los que estaban presentes en el momento de la ascensión, estos continuaron con los ojos puestos
en el lugar donde había desaparecido a su vista. Es posible que en el recuerdo de Santiago, Pedro y Juan estuviese presente la visión de la gloria de la nube en el monte de la transfiguración, que cuando desapareció, Jesús quedó a su lado. Ellos seguían mirando al cielo, pero con una tristeza. El Señor ya no iba a estar físicamente con ellos, como había hecho antes. Había un sentimiento de tristeza inevitable. Los dos personajes con vestiduras blancas son dos ángeles que se manifestaban visiblemente en forma humana. La misión de estos ángeles era alentar su esperanza y confirmarles la promesa del regreso de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles son instrumentos al servicio de Dios, a favor de quienes son herederos de la salvación. Los 11 que estaban presentes allí eran todos ellos Galileos. Evidentemente, la única excepción era Judas Iscariote, el cual no era Galileo. Así como ascendió, así regresará. Quiere decir que Jesús regresará físicamente, con el mismo cuerpo glorificado con el que fue al cielo. Esta es una esperanza. Un día el Señor volverá. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El mensaje de los ángeles fue suficiente para que dejasen de mirar al cielo y bajasen del monte para regresar a la ciudad. Cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los judíos consideraban lícito hacer en sábado un camino de esa distancia, ya que la ley prohibía que saliesen. Esto es, si viajaban o se distanciaban del lugar donde vivían en el sábado. 1 kilómetro es la distancia considerada como el camino de un sábado. La ascensión no tuvo lugar en sábado, sino en jueves. Fue el monte de los olivos donde el Señor agonizó, y fue también en ese lugar donde ascendió a los cielos. Los ángeles anunciaron a los discípulos que este mismo Jesús así también vendrá. Esto incluye no solo la certeza de la venida, sino incluso el lugar mismo en el que el Señor pondrá sus pies en su segunda venida. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Los apóstoles, junto con un grupo de hermanos, entre los que hay un buen número de mujeres, dedican el tiempo de espera hasta el descenso del Espíritu. Cristo enseñó a los suyos a orar, y Él mismo fue ejemplo de oración. Una de las mayores necesidades en la iglesia es persistir en la oración. La perseverancia en la oración iba acompañada de unanimidad. La palabra indica una misma alma, esto es, una misma manera de sentir. Cuando existe un mismo sentir se produce la unanimidad y en ella desaparecen los conflictos, contiendas personales para vivir en el ambiente de la paz. No cabe duda que para María este tiempo fue un tiempo de bendición. Había salido de la angustia vital de ver la muerte de su hijo. Traspasada su alma conforme a la profecía de Simeón, ahora su hijo había sido glorificado y ella, junto con el resto de los apóstoles y los discípulos, esperaban el cumplimiento de la promesa y el envío del Espíritu, y con él el nacimiento de la iglesia. Bien, les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Cuál es el significado del nombre de Teófilo? 2. Las obras que los apóstoles realizarían luego de la ascensión del Señor son hechas en el poder del Espíritu Santo. 3.
¿A qué se refiere el autor con pruebas indubitables de la resurrección de Jesús? 4. El éxito de la misión está en el mensaje proclamado y en el poder del predicador para redarguir, convencer y regenerar al pecador que creyere. 5. Los judíos consideraban ilícito caminar 1 kilómetro en sábado. Muy bien, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.